Bienvenidos al módulo. Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En este módulo exploraremos juntos cómo se desarrolla el lenguaje en la niñez, una etapa fascinante y decisiva para el crecimiento integral. La invitación es a descubrir, reflexionar y llevarse herramientas que enriquezcan su práctica y acompañamiento a los niños en su camino de comunicación y conocimiento. El lenguaje es una herramienta esencial para pensar, comunicarnos y aprender. Daremos inicio al bloque 1 con una pequeña introducción y una prueba corta. Entre los 6 y los 9 años, los niños viven una etapa clave. Su lenguaje deja de ser solo comunicación básica y se convierte en un medio para organizar ideas, adquirir conocimientos y relacionarse con los demás. Por eso es tan importante conocer cómo evoluciona en estos años el lenguaje, para así poder detectar si el niño progresa normalmente o si requiere de algún apoyo. En este periodo se fortalece el vocabulario, la gramática, la comprensión y la expresión, que son la base para leer y escribir, para razonar y también para resolver problemas. Por eso es fundamental crear ambientes ricos en comunicación, donde los niños puedan expresarse y también ser escuchados, favoreciendo así su desarrollo integral. En el bloque número 2 vamos a detallar el desarrollo del lenguaje en niños de 6 a 9 años y los avances del lenguaje por grupo de edad. Desarrollo del lenguaje de 6 a 9 años. A los 6 años ya los niños y las niñas van a dar inicio a la educación primaria, una etapa que va a durar 6 cursos escolares y que va a finalizar a los 12 años. En esta etapa van a experimentar un salto muy importante en cuanto al desarrollo lingüístico. Ya su cerebro va a desarrollar nuevas herramientas, capacidades de abstracción y de comprensión, que se van a ver reflejadas en su capacidad de comunicarse verbalmente con su entorno. Esto va a hacer que progresivamente durante toda la primaria la capacidad de comunicación y lenguaje dé un salto cuántico. Además, en esta etapa de los 6 a los 9 años es cuando se empieza a controlar la fonética del lenguaje, donde se da la combinación de sonidos, donde progresivamente se crece en vocabulario, se mejora el uso de los tiempos y los modos verbales, se domina el género y las oraciones se hacen más complejas. Se ve un gran avance en todas las áreas del desarrollo del lenguaje, como la semántica, la fonética, la fonología, la morfosintaxis y la pragmática. El lenguaje se hace necesario como un instrumento de pensamiento, una herramienta reguladora de nuestra propia conducta y de intercambio social. Se produce también en esta etapa el desarrollo del proceso de la lectoescritura, donde no solo el niño asocia un sonido con una palabra, sino que asocia el sonido con la palabra y el grafema, que se convierte en el símbolo de la escritura. Vamos a detallar los avances del lenguaje por grupo de edad, de los 6 a los 8 años. La ampliación de vocabulario va a aumentar, el área semántica va a mejorar notablemente y los niños van a aprender a categorizar por áreas semánticas. Mejora la fonética y la pronunciación en todo su repertorio. Se inicia el proceso de la lectoescritura, primero lectura y luego escritura. Se mejoran los tiempos y los modos verbales de comunicación, se inicia la comprensión del lenguaje abstracto y las experiencias vividas en la escuela, con la familia, los amigos, el acceso a los medios de comunicación y la lectura de los libros van a proporcionar a los niños una gran variedad de usos del lenguaje. El niño aprende a variar el registro en función al contexto donde se encuentra. Entre los 8 y los 9 años, el niño ya domina la lectoescritura. Su vocabulario se vuelve más rico, tanto en palabras como en comprensión de nuevos conceptos. A nivel semántico, ya logran distinguir las diferencias y las semejanzas entre los objetos, comprenden analogías y absurdos verbales del lenguaje. El progreso del pensamiento concreto repercute en la formación de conceptos, cuyo número crece rápidamente. Usa sin problemas el lenguaje matemático, puede utilizar la concordancia entre los artículos y los pronombres, hay una precisión motriz a nivel de escritura respecto a la etapa anterior. Y cada vez hay un mejor y más preciso uso de su lenguaje corporal, se vuelven mucho más expresivos.
Daremos inicio al bloque 3, donde hablaremos sobre los hitos del desarrollo del lenguaje de 6 a 9 años y podrán realizar una prueba corta. Entre los 6 y los 7 años, los niños expanden significativamente su vocabulario activo y también pasivo. Usan correctamente los pronombres, las formas plurales, los verbos regulares e irregulares y comienzan a formar oraciones compuestas y mucho más complejas. Aproximadamente entre los 7 y los 9 años vamos a dar inicio a la etapa del lector fluido, donde el niño logra reconocer más palabras de vista, puede leer con fluidez y comprender mejor lo que lee, escribe oraciones más complejas y con mayor dominio ortográfico. En la escritura se da la fase emergente, que incluye la transición desde garabatos a formas más claras de las letras. La fase de desarrollo se da de 7 a 9 años, donde se marca el progreso hacia textos más estructurados, con mejor gramática, ortografía y puntuación. A los 8 y 9 años ya casi dominan todos los elementos gramaticales, incluyendo las oraciones pasivas con un vocabulario más complejo. Entre los 8 y los 9 años, los niños descubren el poder de contar historias completas y de comprender lo que se dice más allá de las palabras. Es una etapa donde la imaginación se une al pensamiento crítico y la narración se convierte en un puente para entender y compartir el mundo. Desde los 8 a los 10 años comienzan a entender expresiones figuradas como metáforas, modismos y la ironía. Usan el lenguaje abstracto que va más allá de un sentido literal. Durante los 6 y los 9 años van a mejorar la comprensión de conceptos como justicia, responsabilidad y las emociones complejas de las personas. Entre los 6 y los 9 años, los niños enriquecen su lenguaje pragmático y su lenguaje social. Aprenden a conversar, a escuchar con atención, a respetar los turnos y a usar las palabras para crear vínculos afectivos. Descubren que el lenguaje no solo transmite ideas, sino también afecto, empatía y amistad, convirtiéndose en la llave que los conecta con las demás personas. Entre los 6 y los 9 años la atención se vuelve más sostenida y mucho más flexible, permitiéndoles concentrarse por más tiempo y cambiar el foco de atención cuando es necesario. La comprensión avanza de lo literal a lo inferencial, logrando interpretar intenciones, deducir significados ocultos y poder reflexionar sobre lo que leen y lo que escuchan. En el bloque número 4 vamos a hablar sobre la importancia de la terapia del lenguaje en niños de 6 a 9 años, así como las características y las actividades sugeridas por edades. La terapia del lenguaje es importante porque le regala a cada niño la posibilidad de hacer oír su voz, de contar su historia y de conectarse con el mundo. Es acompañar con amor el camino hacia la palabra, abrir puertas a la comunicación y sembrar confianza para que cada expresión florezca como un puente entre el corazón y los demás. Daremos inicio a las características del lenguaje y a las actividades sugeridas por edades. Detallaremos características del lenguaje a los 6 años y algunas actividades que podemos realizar para fortalecer esta área. A los 6 años, los niños deben usar oraciones de 6 a 8 palabras, pronunciar casi todos los sonidos, aunque puede omitir y distorsionar algunos como la R, la S, la L y grupos consonánticos. Comprende chistes simples, cuenta historias con principio, medio y final. Algunas de las actividades sugeridas que podemos realizar son juegos de rimas y adivinanzas, lecturas diarias con preguntas de comprensión, juego de roles como ir a la tienda, a la escuela o el restaurante, secuencia de imágenes para narrar historias. A los 7 años podemos observar que los niños utilizan oraciones más complejas. Comienzan a usar conectores cuando se comunican como por qué, entonces, mejora la coherencia al narrar, comprenden mejor el lenguaje figurado. ¿Qué actividades podemos realizar nosotros para fortalecer esta área? Realizar escritura de cuentos, hacer juegos de palabras como sopas de letras, crucigramas, dibujar y explicar los dibujos que hacen,
y realizar lecturas compartidas, respetando los turnos para leer. A los 8 años podemos observar cómo el niño amplía su vocabulario, aproximadamente 5.000 palabras. Usa metáforas y hace comparaciones, puede argumentar y explicar lo que nos cuenta y aumenta la comprensión de los textos que realiza. ¿Qué actividades podemos realizar? Podemos realizar redacciones de cartas de lo que ha sucedido durante el día, hacer juegos de debate, realizar mapas mentales y juegos de 20 preguntas o más. A los 9 años podemos observar que usa un lenguaje más técnico y más preciso. Organiza las narraciones con un inicio, un desarrollo y un cierre. Distingue entre los hechos y las opiniones de las demás personas. Usa el lenguaje para negociar lo que desea. ¿Qué actividades podemos realizar? Podemos exponer un tema ya sea en casa o en las clases, juegos de presentadores o youtuber, armar resúmenes orales o escritos y conversar sobre las emociones y los dilemas que tiene. Daremos inicio al bloque número 5. Vamos a hablar de los niveles de lenguaje que se deben trabajar en niños de 6 a 9 años y actividades sugeridas por áreas. Se les facilitará una carpeta con actividades que ustedes pueden realizar con los niños y las niñas. Los niveles de lenguaje son como diferentes capas que se unen para que la comunicación sea posible, desde los sonidos que forman las palabras hasta el significado que transmiten y la forma en que las usamos en la vida diaria. Cada nivel es una pieza esencial que al integrarse permite que el pensamiento se transforme en palabras y las palabras en conexión con los demás. Iniciaremos con el nivel fonético y fonológico. La fonética estudia los sonidos reales del habla, cómo se producen, transmiten y perciben, incluyendo aspectos físicos como la articulación y la entonación. La fonología, por su parte, analiza esos sonidos como elementos mentales del sistema de la lengua, es decir, los fonemas, sus reglas de organización y cómo se diferencian los significados. ¿Cuál es la importancia del nivel fonético y fonológico para los niños de 6 a 9 años? Ok, en esta edad se consolida el sistema fonológico, lo que permite una pronunciación clara, una discriminación auditiva de sonidos similares y una base sólida para las habilidades de la lectura y de la escritura. El nivel semántico hace referencia al significado de las palabras, las frases y las oraciones. Incluye la adquisición de vocabulario, la comprensión de relaciones entre palabras, sinónimos, antónimos y categorías. Es la capacidad de interpretar y usar el lenguaje en contextos variados. Durante los 6 y los 9 años, los niños amplían su vocabulario de manera significativa. Empiezan a comprender sinónimos, antónimos y relaciones de significado. Mejoran notablemente su comprensión oral y comprensión escrita. Nivel morfosintáctico. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, incluyendo los morfemas, raíces, sufijos y desinencias. La sintaxis se ocupa del modo en que las palabras se combinan para formar oraciones coherentes, el orden, la concordancia y uso de estructuras complejas. ¿Qué avances podemos observar a nivel morfosintáctico en niños de 6 a 9 años? Muy bien, los niños pasan del uso de oraciones simples a estructuras más complejas, como oraciones compuestas o pasivas, y mejoran el uso correcto de la concordancia y las estructuras gramaticales. El nivel pragmático del lenguaje es el que nos enseña a usar las palabras en la vida real. No se trata solo de hablar, sino de saber cuándo, cómo y para qué decir algo, respetar turnos, adaptar el mensaje según la situación, comprender gestos y emociones y usar el lenguaje para convivir, compartir y conectar con las demás personas.
A continuación les adjunto un resumen comparativo de los niveles del lenguaje, que nos muestran cómo nos comunicamos. El fonético cuida los sonidos, el fonológico cómo se organiza cada sonido, el semántico da significado a las palabras, el morfosintáctico da estructura a las frases y a las oraciones que expresamos, y el pragmático nos enseña a usar todo esto para relacionarnos y conectar con las demás personas. En nuestro último bloque hablaremos sobre las estrategias para la promoción y la atención al desarrollo del lenguaje en el hogar, en niños de 6 a 9 años, así como estrategias para la promoción y la atención al desarrollo del lenguaje en la escuela, en niños de 6 a 9 años. Daremos inicio con estrategias para la promoción y la atención al desarrollo del lenguaje en el hogar. ¿Por qué es importante trabajar la atención en el desarrollo del lenguaje en el hogar? Bueno, porque es como sembrar pequeñas semillas de palabras en un jardín de sueños. Cada momento de escucha, cada conversación y cada juego consciente nutren la capacidad de concentrarse, de comprender y de expresarse, permitiendo que la voz del niño florezca con fuerza, claridad y confianza en el mundo. Entre las actividades sugeridas tenemos como propuesta lecturas compartidas diarias, preguntas abiertas y reconstrucción de historias, conversaciones significativas de actividades que han realizado durante el día, como cómo te sientes hoy, qué hiciste en el kinder, cómo te fue, presentaste la tarea, con quién jugaste. Además podemos realizar juegos lingüísticos, actividades como veo, rimas, trabalenguas, juegos de antónimos, de sinónimos, de adivinanzas. Podemos realizar un diccionario familiar o un mural de palabras donde cada día agreguemos una palabra nueva con un significado que sea muy importante para el niño. Y trabajar el uso consciente del lenguaje figurado. Invitarles a explicar lo que significa algunas de las frases e inventar nuevas metáforas. ¿Y por qué es importante trabajar estrategias del desarrollo del lenguaje en la escuela? Bueno, porque es como abrir ventanas a la mente del niño. Cada actividad, cada lectura y cada conversación guiada le permite enfocar su pensamiento, comprender mejor y expresar sus ideas con seguridad, construyendo puentes que lo conectan con el aprendizaje y con cada uno de sus compañeros. Algunas de las actividades sugeridas para realizar en la escuela serían como lectura guiada y análisis de textos, narración y escritura creativa, mini debates o exposiciones orales. Realizar actividades de teatro y dramatización para fortalecer la expresión oral, juegos de palabras ficticios o trabalenguas en grupos y uso intencional del lenguaje metacognitivo. Estimados participantes, se adjuntan a esta presentación carpetas de actividades diseñadas especialmente para niños y niñas de 6 a 9 años, agrupados por categorías y objetivos educativos específicos. Cada actividad está presentada en un formato de PDF para facilitar su descarga, su impresión y uso, tanto en la casa como en entornos educativos. Además podrán encontrar diferentes materiales de apoyo y lecturas. Queridos estudiantes, llegamos al final de este módulo y quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su atención y dedicación en cada una de las lecturas que compartimos. Trabajar a través de textos requiere constancia, disciplina y mucha concentración, y ustedes han demostrado gran compromiso en este proceso. Espero que lo aprendido haya despertado en ustedes nuevas ideas, reflexiones y aprendizajes que les acompañen más allá de este curso. Gracias por su esfuerzo, por su interés y por ser parte de esta experiencia. Les deseo mucho éxito en sus próximos pasos de aprendizaje. Brigitte Mesen Romero, terapeuta de lenguaje.